según nuestro conocimiento, hay distintas tecnologías para tratar estos olores y se hace en nave cerrada y se trata por ionización, con biofiltros, con distintas tecnologías y así no huelen. Esas tecnologías están disponibles actualmente y se pueden desarrollar, pero no contempladas en este proyecto. No necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observado. Saludos observadoras y observadores. Retomamos hoy nuestras reuniones en el Nido con un programa centrado en un nuevo frente de lucha en Cantabria que ha venido emergiendo desde el pasado mes de agosto. Un tema en el que, al igual que sucede con la energía eólica y demás energías renovables, los problemas no radican en las tecnologías en sí, sino en el modelo de producción. Hoy hablamos en el Nido de los proyectos de plantas de producción de biogás en Cantabria. Una vez más, y como ya hiciésemos en varios programas centrados en temas similares como el colapso energético en general o la lucha contra los polígonos eólicos en Cantabria en particular, queremos insistir en que el problema no es la producción de biogás. De hecho, como ya hablábamos en nuestro programa 67 con Antonio Turiel, el biogás es una alternativa de producción energética que a pequeña escala, de forma descentralizada, como parte de una amalgama diversificada de fuentes de energía renovable y siempre en un contexto de crecimiento, es muy interesante, no solo porque es una forma muy sencilla y barata de generar energía, sino porque a diferencia de otras como la eólica o la solar, además de para generar electricidad, es directamente utilizable como fuente de combustible. Y como insisten voces críticas como la de Antonio Turiel, la necesidad no es generar electricidad, la necesidad es generar combustible, y es lo que inevitablemente escasea, y cuya creciente demanda cada vez va a ser más complicado de cubrir. De ahí situaciones como las que estamos viviendo de racionamiento del gas este mismo invierno, que sí, se ven influidas por la guerra de Ucrania, pero que no nos engañen. Son problemas que ya eran inminentes antes del estallido de la guerra. En este contexto, el biogás puede ser una ayuda en un contexto de crecimiento, pero nunca va a ser una opción escalable para cubrir demandas como las que tenemos ahora. Este decrecimiento, además, debe de ser real a nivel mundial. No nos sirve de crecer en nuestro refugio de algodón europeo, que por cierto cada vez lo es menos, si seguimos manteniendo el tren de vida y consumo de nuestras sociedades a costa de la energía importada de terceros países. Y en todo este contexto, el pasado mes de agosto conocíamos la noticia del proyecto de una planta de biogás en Cabezón de la Sal promovida por una empresa. Posteriormente se ha publicado otro proyecto en el Valle de Iguña y, como veremos a lo largo del programa, hay más proyectos en marcha. Frente a la opacidad y rapidez que se ha intentado mover la tramitación de este primer proyecto, el de Cabezón de la Sal, la población local se ha organizado rápidamente para responder ante todas las dudas y rechazos que genera el proyecto de la planta de biogás. En ese sentido, una compañera nos ha hecho llegar unos audios con testimonios de hace unas semanas en una reunión informativa que se organizó en el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal con la empresa, en la cual parte de la población local pudo expresar sus dudas y rechazo al proyecto. Además, ayer mismo nos hizo llegar también una segunda entrevista actualizándonos la situación de lucha legal contra la planta de la mano de dos personas de la plataforma que se ha creado contra la planta de biogás. Os picharemos en primer lugar los cortes de la reunión en el ayuntamiento y seguidamente la entrevista actualizada que recibimos ayer. Por último hemos hablado con Juan Carlos, que es coordinador de proyectos europeos y ha dado charlas tanto en Cabezón de la Sal como en Arenas de Iguña, hablando del origen de las subvenciones que sostienen estos proyectos y los riesgos que estos proyectos implican con el modelo que se está tratando de implementar. Antes de entrar en materia, mandamos un abrazo a toda la audiencia de Radio Argallo, Radio Almaina, Irola y Ratia, Radio Espiritrompa, Radio Topo, Radio Cuca y Radio Bronca, radios libres que reemiten nuestros vuelos. Y bueno, hecha esta pequeña introducción, vamos a entrar en materia, así que agarrar fuerte que comenzamos el vuelo. Cantar que vamos a triunfar, avanza ya,
Estamos en directo grabando aquí desde el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, una movida ciudadana que nos pareció interesante para compartir, de la que vamos a hablar largo y tendido, calculo, en alguno de los programas. Y bueno, esta movilización ciudadana ha llegado a su punto culmine, digamos, hoy, después de haber estado varios días propagándose por el vecindario de una forma que no habíamos visto hasta ahora, ¿no? Una organización que surgió de golpe a instancias de no sabemos qué punto de alarma que activó. Estamos intentando hacer entrevistas a las voces que están aquí, a las voces que gestaron un poco este movimiento ciudadano, y nos van a contar por qué están acá, cómo se gestó este movimiento en tan pocos días, cómo logró la adhesión de casi 400 vecinos en una asamblea general en la Casa de Cultura del Conde San Diego la semana pasada, y a partir de ahí el tsunami de colaboraciones que se ha tenido para poder hablar y debatir en principio sobre la viabilidad o no de una planta de biogás, cuáles serían las consecuencias. Y bueno, lo que estamos escuchando de fondo es una entrevista, una charla, digamos, a la que se invitó a autoridades del consistorio y a las autoridades o responsables de la empresa que presenta el proyecto. Y estas voces que escuchan son las preguntas que están haciendo personas de la movilización ciudadana que han podido acceder a la charla para hacer las preguntas que se fueron sumando a las interrogantes que la ciudadanía planteaba a través de el punto de información que se instaló aquí en Cabezón. Casi inmediatamente de largar la primer convocatoria de concentración, y después de la asamblea una persona del pueblo ofreció el espacio y allí está funcionando un punto de información con 2 horarios que salen por internet para poder ir a buscar alegaciones y para poder informarse de qué es lo que está ocurriendo y cuál es el alcance de los contras, ¿no?, que puede tener esta planta de biogás para la vida de esta comunidad, para la biodiversidad y para el medio ambiente en general. Según nuestro conocimiento, hay distintas tecnologías para tratar estos olores y se hace una vez cerrada y se trata por ionización, con biofiltros, con distintas tecnologías, y así no huelen. Estas tecnologías están disponibles ampliamente y se pueden desarrollar, pero no contempladas en este proyecto. Pues la convocatoria surge porque al conocimiento de algunos vecinos avisan a otros vecinos de lo que se está preparando. Entonces vemos, porque amamos nuestro pueblo, vemos que esto no genera ningún tipo de beneficio al pueblo. No creemos que haya los suficientes residuos en Cabezón para crear una planta. Y luego lo que no nos da ninguna fiabilidad es la oscuridad que han utilizado por parte de la corporación de no notificar a los vecinos algo para ellos tan importante como la implantación de una planta de biogás. Y por otra parte creemos que hay un desconocimiento, que por eso estamos pidiendo información de lo que esto puede generar. Eso principalmente es porque se inicia todo esto. ¿Cómo se organiza? Pues porque todos amamos nuestro pueblo y queremos que siga siendo la maravilla natural que es, y no queremos intromisiones de esta índole, primero sin conocimiento y segundo porque hemos ido, después de las informaciones que hemos requerido a técnicos, a juristas y tal, que no es la forma de implantar una
una planta de residuos en Cabezón. No hay volumen en Cabezón, ni ganadero ni residual, que justifique que la implantación sea en nuestro pueblo. Entre las entrevistas estamos escuchando de fondo protestas en la puerta del ayuntamiento debido a las respuestas que dan los integrantes representantes de la empresa. Estas preguntas las están haciendo, como les comentábamos antes, compañeras que han movilizado a la población y que han trabajado durante estos días en la redacción de las alegaciones que se consideraron a partir de los aportes de compañeras y compañeros de toda la comunidad. Hola, estamos acá, seguimos en el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, tratando de entrevistar a gente que está por aquí y que nos cuente por qué está aquí, qué es lo que sabe de todo este proyecto de la planta de biogás y cómo la movilización ciudadana en tan pocos días ha logrado concentrar esta cantidad de gente y preguntas. Muy buenas, pues lo primero estamos aquí para informarnos sobre todo. Y luego, con respecto a lo de que cómo se ha juntado tanta gente en tan poco tiempo, yo creo que es por el interés que nos preocupa, que Cabezón va a oler mal, como en otros sitios que se ha hecho, y pues estamos en contra. ¿Te parece que además del tema de olores hay otras cosas que se circunscriben al funcionamiento de estas empresas y que está bien remarcar y que está bien que en esta reunión las autoridades de la empresa y las del consistorio respondan, porque sabiéndose todas estas dudas no se generó antes un debate ciudadano? Es por la falta de tiempo en la que se ha comunicado, porque nos hemos enterado el 20 de agosto. Entonces, ese secretismo y ese silencio es el que nos hace sospechar, ¿no? Y nos genera dudas de qué pasa. Y luego que, viendo el proyecto con los expertos, nos dicen que tal y como se va a hacer la planta, carece de seguridad y de todo. O sea, que va a oler fijo. Perfecto, muy bien. Vamos a ver qué sale de todo esto. Esperemos que nada en el Turujal. Esperemos que nada. Nada en el Turujal. Hasta luego, gracias. La empresa tiene autorización de la propietaria de ese gasoducto para inyectar el biogás a día de hoy. Realmente eso la tendrá que sacar la empresa gasista, con la cual tenemos una... Gracias, Luis. Eso sin duda sería estupendo, es una buena noticia para su empresa, lo cual nos parece estupendo si así será. A nosotros nos siguen preocupando aspectos técnicos de la calidad del aire, del agua y de la calidad de vida de la comunidad de Cabezón de la Sal. Entonces, si os parece, por cierto, ¿sería posible visitar esas empresas que no huelen? Yo insisto, aquellos, ¿vale? Podríamos, claro, podríamos visitar algún lugar donde pueda ser, ya que se está ofreciendo, fletamos un par de autobuses y nos vamos a visitar algún lugar que comprobemos que realmente todo el proceso no es. Bueno, estamos acá conversando con un señor que está aquí en la puerta del ayuntamiento. Contrario totalmente a la planta. ¿Eres contrario solamente por ser contrario? ¿Porque te parece que tienes motivos fundados? Sí, tengo motivos fundados. Esto va a ser una auténtica mierda para el pueblo. Nos va a producir olores y cantidad de historias que nos va a echar a la mitad de vecinos fuera. ¿Y te parece que estás contento con la movilización ciudadana que se ha creado en tan poquitos días y que ha traído hasta acá a toda esta gente hoy, verdad? Muy contento. Muy contento de la cohesión que ha habido, Y la gente está muy concienciada de que no podemos tener esa planta que dicen de biogás, y no es una planta de biogás, es una planta química, porque no pueden con la mierda que mandan a Meruelo, y nos la quieren traer parte aquí y a otros sitios. Estamos totalmente en contra. Y la corporación se ha vendido. Son unos traidores, los 13. Y el alcalde el primero. Muy bien, muchísimas gracias. A ver si sale todo bien.
Estamos en la salida del ayuntamiento ahora, cuando salen las autoridades del consistorio, acompañados por las compañeras que también estuvieron en la reunión y las personas encargadas por parte de la empresa de comentar y debatir sobre las dudas del proyecto. Estamos acá con Lucía, una de las compañeras que integró la movilización y que ha estado todos estos días trabajando con el tema alegaciones. Y bueno, le estamos preguntando ahora a la salida del ayuntamiento cuál es su impresión de la reunión que han tenido. Bueno, lo primero de todo, comentar que esto ha sido una labor de muchísima gente trabajando y cooperando en equipo. Y bueno, yo he sido portavoz de toda esta gente. La reunión, creo que estamos bastante satisfechos porque se han resaltado muchos aspectos, tanto algunos de carácter legal y otros de carácter técnico, que son deficitarios en el proyecto. En principio la empresa parece que accede y que está conforme y que su interés es arreglar todo lo que no esté bien, pero tendremos que seguir ahí y por supuesto presentar todas las alegaciones posibles en los plazos de los que tenemos opción. Porque tal y como está el proyecto, así la planta en Cabezón, yo creo que no. Tenemos claro entonces que tenemos que firmar alegaciones para el día 7 de las primeras. Por supuesto. Que ya se están repartiendo y se han repartido durante todo el día de hoy en el punto de información. Y tenemos otra instancia para el 22 de septiembre, ¿verdad? Eso es. ¿Puedes contarnos un poquito esa instancia? Esta segunda fase de alegaciones tiene que ver con la licencia de actividad que tiene que otorgar el ayuntamiento. Entonces ahí pues sí, tenemos que preparar más alegaciones y fundamentadas técnicamente y legalmente y luchar porque esto se haga mejor, claro, o sea, porque fructifiquen estas alegaciones y esta planta de biogás tal y como está diseñada no se construye ni se implanta en Cabezón. Perfecto, bueno, te agradecemos mucho, un poquito saber más de lo que está ocurriendo. Intentaremos plasmarlo en un programa que hable sobre todo este tipo de cosas y que la movilización siga y se pueda seguir avanzando. Gracias. Gracias. Bueno, estamos con Blanca, una de las representantes de esta movilización ciudadana que ha impulsado la charla del día de hoy. Ella ha participado como moderadora y bueno, le estábamos intentando preguntar un poco cuál era su impresión de la reunión de hoy y cómo piensa ella que se puede seguir trabajando a instancias de lo que se ha oído, ¿no? Bueno, ha sido difícil porque creo que ha habido como varios intentos de dirigir el debate hacia algunos lugares que en realidad nosotros creemos que no era el momento, ¿no? Sobre si el biogás sí o no, o sobre algunas maravillas del sistema de producción. Lo que queríamos era respuestas sobre la planta en Cabezón. Y lo cierto, lo ha dicho Lucía, la técnico que nos ha apoyado en esta exposición, es que no nos han tranquilizado en cuanto a uno de los mayores problemas que sentimos, que es el olor malo y permanente en un pueblo como Cabezón, donde bueno, tampoco pedimos nada más que se nos cuide y se nos respete, ¿no? Que se nos deje vivir tranquilamente, que por eso hemos elegido este lugar, donde no tenemos grandes monumentos ni playas maravillosas, sino que tenemos un espacio con un aire limpio y fantástico que nos gustaría que nuestros políticos nos ayudaran a preservar. Vamos a ver qué sucede ahora. Parece que las respuestas que nos dan no han hecho más que confirmar nuestras dudas y es que eso va a oler mal tal y como está presentado en los documentos que han presentado al ayuntamiento. Las respuestas han ido deben de faltar documentos, no, pero eso no era así, habíamos pensado otra cosa. Bueno, pues hay una falta de organización en esa empresa en cuanto a la documentación presentada o realmente faltan buenos estudios que avalen lo que ellos dicen. Faltan estudios para avalar cuáles serán las condiciones, no solamente con el olor,
sino que también tenemos digo el olor porque es lo inmediato, exacto, y lo que todo el mundo va a percibir. Si al final, claro, porque si al final hay una contaminación de acuíferos, pues tristemente no va a ser tan fácil detectarlo si se está. Pero sabemos sin embargo, el olor es algo que vamos a sentir en el minuto cero todos, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que consigamos parar esto hasta que realmente haya garantías absolutas, porque se puede hacer supuestamente, ¿no? Hay medios técnicos y tecnológicos para hacerlo. Otra cosa ¿es este el lugar idóneo para ponerlo? Claro, a un kilómetro y medio de una población que es cabecera de comarca, a menos de 500 metros del Parque Natural de las Secuoyas, a una zona que es hacia donde urbanísticamente va a crecer y desarrollarse este pueblo a nivel industrial. ¿Es ese el lugar idóneo? Todas las preguntas en el aire ahora mismo. Perfecto. Bueno, Blanca, te agradecemos mucho. Lo que sí queremos de nuevo repetir es que las alegaciones se encuentran en el punto de información, que se ha cedido un local para ello, y que para el 22 de septiembre había otra instancia también, que también se está trabajando en ella para dar a conocer, para hacer las alegaciones, poder seguir informando. Eso es. Muchísimas gracias por el interés. Gracias a ti y a ustedes. El pueblo que se alza en la lucha, como de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Bueno, acá seguimos con el tema de la planta de biogás de Cabezón de la Sal, como tema central de este programa, en el que también hablamos de otras energías. Y la valoración que hacemos de todos los proyectos que están en este momento rondando la vida de las personas por el territorio español. Queríamos un poco tener las opiniones de la gente de la plataforma, de la coordinadora de la planta de biogás, así, ¿no? Hemos venido hasta el local para hablar con algunas de las compañeras y compañeros que durante estos últimos días siguen, dale que te pego con todo este tema, porque esto, vamos, viene ya tienen carrera hecha todas y todos. Así que bueno, acá estamos con Jesús y lo que le queríamos preguntar un poquito era al respecto de la iniciativa legislativa popular que quieren presentar. Cuál era el objetivo que habían valorado de acuerdo a todos los acontecimientos que se han ido sucediendo, ¿no? De los que ya hablamos anteriormente, que nos cuente un poquito en qué punto está la iniciativa legislativa popular, cuál es el objetivo que entienden que es necesario para las características de esta planta. Hola Marinela, pues verás, la iniciativa la presentamos el 16 de septiembre ante la mesa del Parlamento. Tiene un procedimiento que ya está regulado, hay una ley específica en Cantabria, se necesitan recoger 4.000 firmas para que esa iniciativa después se plantee el debate ante el Parlamento, y una vez presentada, los puntos iniciales en los que nos estamos apoyando, en primer lugar es pues la solicitud de que anulen las declaraciones de interés social de las plantas de biogás que hay en Cantabria sobre terreno rústico, porque consideramos que no son acordes a la ley de la CROTU, a la ley que no son muy de interés social en realidad. No son de interés social, ¿vale? Y bueno, hemos puesto ahí una serie de argumentos para basarnos en esa reflexión, ¿no? Y la segunda es que se regulen convenientemente estas plantas, que aunque sí que hay normativa europea, hay normativa también en española, pero al final estos proyectos llegan a los ayuntamientos y el propio ayuntamiento no sabe cómo tramitarlo. Lo están tratando en unos casos como una industria de residuos, en otros casos como una industria de generación. Al final estamos ante una industria que tiene sus riesgos, que tiene su impacto medioambiental, que tiene sus problemas es una atmósfera explosiva, en fin, hay que regular bien que las empresas promotoras pues tengan el conocimiento y el personal adecuados para gestionar estas plantas. Y los controles, ¿verdad? Posteriores, ¿no? De mantenimiento, Exacto. Y el ejemplo que hemos visto en Cabezón pues es un caso claro, ¿no? Que una empresa que no tiene esa experiencia, que no tiene ese conocimiento, 6 años más tarde, que también
hay que tener en cuenta eso. Las empresas que quieran meterse en esta industria y sacar su propio beneficio, pues también de alguna manera se les debería facilitar el proceso. Ahora mismo el proceso no está claro y entonces pues una planta como la de Cabezón que no tiene las garantías técnicas, pues puede llegar a un punto de tramitación que si no nos movemos la ciudadanía pues saldría adelante. Esta planta de biogás no es la única, ¿verdad?, que está en proceso de permiso, de implantación en otros lugares. Y sé que desde la plataforma se ha tenido contacto con otras personas que también se han, como ustedes, sumado a este reclamo, ¿no? Porque ya estaban viendo las dificultades con las que podían enfrentarse, ¿no? Si esto se hacía. Y en esta iniciativa legislativa popular lo que intenta es una ley que ampare para que todas estas coordinadoras, ¿no?, puedan tener la seguridad de que van a ser viables en las condiciones de garantía ambientales necesarias. Entonces, mi pregunta es, ¿el resto de coordinadoras está trabajando junto con ustedes o grupos? No sé bien si están establecidos como coordinadoras o si son pequeños grupos, colectivos locales. ¿Se han reunido con ustedes también para hablar de todo esto y poder elaborar así el articulado que les piden entre todas, o cómo lo están haciendo? Pues mira, te diría, es sorprendente la respuesta tan positiva que hay cuando la gente se une por una causa común o por un interés común. Hay plataformas en Azas de Cesto, hay otra en Arenas de Iguña, cada uno aporta lo que sabe o lo que puede. Hay gente con muchos conocimientos técnicos, otros con muchos conocimientos legales, y estamos trabajando todos en conjunto para intentar que esto al final salga adelante, ¿no? No sé, es un orgullo que la gente participe así. Ya lo creo, vamos, yo creo que ha sido una iniciativa que ha despertado, el interés que ha despertado justamente por la calidad y la cantidad de procesos que ha seguido toda la gente, ¿no?, que se ha involucrado, que ha sumado a todas las actividades, que se ha también enterado y informado, ¿no?, de todo esto, porque también había una desinformación muy grande que creo que nos ha pillado a todas y a todos un poquito como de sorpresa, ¿no?, porque no teníamos mucha idea de cómo se estaba gestionando este tema, aunque sabíamos que andaba por ahí, pero no sabíamos cómo se estaba gestionando. Así que yo creo que sí, que es un orgullo. Tenemos acá también a Marisa, tenemos a Marijo, compañeras de aquí también de la coordinadora, a Javier, y estamos un poquito intentando que todas puedan decir algo, que todas puedan decir cómo están viviendo esta situación. A ver, con Marijo un poquito vamos ahora. Muchas gracias, Jesús. Marijo, ¿cómo ves tú todo esto? ¿Qué te parece que ha sido este proceso para ti? ¿Cómo te has sentido desde que esto empezó? ¿Has sentido eso mismo que está comentando Jesús, ¿no?, de que lo importante que es que la ciudadanía, que lo estábamos hablando hace un ratito, ¿no?, la importancia que tiene que la ciudadanía se implique en los temas que le afectan, ¿no? Sí, bueno, básicamente es un poco recuperar la voz, ¿no? O sea, hay momentos en los que hemos pasado durante todos estos años así como pasando de la política o pasando de los... En realidad, política lo es todo. Para mí decir política no es ninguna palabra tabú. Son los elementos en los que nos movemos dentro de la polis, ¿no?, dentro de lo que son los ciudadanos. Entonces, es raro que alcancemos este nivel de implicación, y realmente yo creo que es porque precisamente eso no existe una ley reguladora, y ante algo nuevo pues debemos de decir todos también un poco cómo lo vemos, ¿no? Entonces ha llegado una información tan importante. A mí me fascina, me gusta mucho la sensación que tengo de que se ha movido la gente, te hablas y te escuchan. Se convocó en 24 horas, aparecieron más de 300 personas.
vienen por la sede y vienen a preguntarnos y cómo vamos y se interesan por las alegaciones, cuánto tiempo tenemos para presentarlas. Ha sido muy fascinante en ese sentido porque no ha sido una cosa de los 4 que nos hemos movido y nos hemos implicado, sino 4 no. O sea, en realidad somos un equipo muy grande que gracias a las redes sociales también somos mucho más capaces de desarrollar todo lo que hemos desarrollado sin necesidad de estar en presencial, con lo cual pues hemos sido muy ágiles. Y este pueblo, o bueno, en general la ciudadanía para mí son muchos talentos que se ponen en marcha, y cuando, lo que decía antes Jesús, ¿no? Cuando tenemos un bien común o un mal común, pues nos volvemos... Pues en común hay que resolverlo, sí, ¿verdad? Y nos volvemos tan rápidos y tan ágiles como ha sido necesario. Sí. Durante estos últimos días, ¿no? Con todo lo que se está... Hablábamos un poquito, que Jesús nos contaba que había estado trabajando con el tema de esta iniciativa legislativa popular que se quiere presentar, y con las dificultades, ¿no? que son inherentes también a que es la primera vez que van a presentar una iniciativa legislativa popular, ciudadanas y ciudadanos que nunca estuvieron en este tema, ¿no? Entonces, la importancia que tiene que la ciudadanía comprenda que la información tiene que ser fundamental en cualquier proceso colectivo, creo que ustedes lo tienen bastante claro, ¿no? Es lo que han hecho volantes, han puesto aquí puntos de información, han tenido disponibilidad para hablar con cada una de las personas que vinieran. Entonces, estos procesos, en este caso con la envergadura que tienen un proyecto de una planta de biogás, que es algo, bueno, mucho más. Pero tú dirías que estos procesos comunitarios, colectivos, tendrían que darse también con otros temas, sobre todo en el ámbito rural, ¿no? Porque en las ciudades igual es más complejo. Te podés definir haciendo cosas por tu barrio, por tu, ¿no? espacio más cercano. Pero en los pueblos donde lo colectivo es mucho más cercano. A ver, es que yo no diferenciaría. Cuando hay una necesidad, yo no diferenciaría mucho. Tanto lo rural como lo urbano siente necesidades. Y yo lo que sí que he echado de menos quizás a lo largo de mi historia es las ganas, ¿no? O sea, yo lo que veo es que la pereza es muy mala consejera. Es un mal de nuestro tiempo. Es muy mala consejera. Es y realmente, un mal de nuestro tiempo. Yo misma estoy cansada muchas veces y pues es la típica que cuando quiero desconectar el cerebro pues me miro una serie. Entonces, claro, o sea, el estar implicado requiere un esfuerzo. Y a mí me gustaría, pues antes me preguntabas cómo me sentía, pues a mí me gustaría, precisamente al hilo de esto, decir, pues, fíjate, estás haciendo un esfuerzo y realmente a mí también hay un resultado a nivel anímico en el que siento que formo parte de un colectivo, que formo parte de una sociedad, somos gregarios, acabo muchas veces recogiéndome en mi propio espacio y sin embargo pues esta sensación de que somos muchos, somos talentosos, tenemos mucha fuerza si entendemos las cosas, cuando recogemos información, el hecho de abrir los oídos para escuchar a tus compañeros, a la gente que ha venido a aconsejarnos, a todas las personas que se han pasado por aquí, que todo el mundo ha tenido algo que aportar y en esa sensación sientes que formas parte, ¿no? Y olvidas esa individualidad. Es esa sensación de pertenencia, ¿no? De pertenecer a un grupo, a un colectivo, a un espacio que te acoge y que te permite también y que tener además, otras ganas, ¿no? Otra motivación para seguir para adelante, ¿verdad? Sí, sobre todo quería decir que además es como hay un nivel de saber hacer que me ha dejado además con muy buen sabor de boca, porque me he dado cuenta que está todo el mundo abierto a preguntar, todo el mundo abierto a decir sus opiniones. No hay absolutamente ninguna
o sea, no sé cómo decirlo, ningún mal gusto a la hora de intervenir, a la hora de aportar. Y a mí me gusta mucho tener la sensación de que cualquiera que tenga una opinión a favor o en contra de lo que se está debatiendo en ese momento lo puede decir, que no hay ningún problema. Y eso me parece que mira, pues igual que hemos perdido durante todos estos años nuestro acercamiento como ciudadanía a las instituciones públicas donde se debaten cosas importantes y las hemos ido obviando, el hecho de ser una ciudadanía ya, para mí, pues un poco crecida en cuanto a adulta y se puede hablar, y que no haya, o sea, que podemos demostrar que eso que vemos en el Parlamento estatal o incluso en un pleno, que se pueda demostrar que no, que nosotros como ciudadanos tenemos capacidad para hablar, para decir las cosas, para estar en desacuerdo y no hay ningún problema, o sea, no pasa nada, no tengo por qué tener ningún malestar con el que no se implica la persona, estamos hablando de un hecho, de algo que va más allá de lo individual, es de lo colectivo. Entonces, esto a mí me gustaría que fuera una forma desde lo micro a lo macro, que digo yo, y desde nuestro micro colectivo contagiáramos que se puede hablar en los plenos, que se puede hablar en los parlamentos, que no hace falta discutir como si fuéramos grandes enemigos, que podemos tener opiniones distintas, pero que hay caminos para consensuarlas y para caminar en ambas direcciones, para acercarnos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Marijo, y espero que todo salga como está saliendo hasta ahora, que ya eso sería, vamos, extraordinario. Hay mucho trabajo. Y yo creo que la gente también, por lo menos la gente con la que se habla por el pueblo, por otros sitios, también está muy agradecida, ¿no? Siente ese sentimiento de lo que te decía, de pertenencia, de que este grupo, aunque venga una vez cada tanto, aunque se haya acercado un ratito puntual a alguna de las actividades o a leer el cartel, pero siente ese respeto, ese valor de lo colectivo, ¿no? Que es el que ustedes le han impreso un poco a esto. Las alegaciones a la licencia de actividad se presentaron, tenían fecha límite el 26 de septiembre. Se han recogido, pues no sé, creo que a través del orden de 1.000 firmas que se han presentado en un tiempo récord nuevamente. Todo el trabajo que ha habido detrás, que sentimos, todo el colectivo siente un agradecimiento tremendo a todos los esfuerzos que han hecho personas que se han dedicado a investigar, personas que han traído a experta en este caso, sobre las plantas. Hemos recogido una información valiosísima. De ella se ha desprendido todas estas alegaciones que se han presentado y ahora mismo estamos con el tema de la ley. Estamos pendientes de que nos digan también, después del 14 de septiembre, cuando el ayuntamiento hizo una propuesta de nulidad. De nulidad, ¿verdad? Detectar un defecto de forma en el permiso de medio ambiente que estaba caducado y entonces, bueno, pues le dieron un tiempo de recurso a la empresa de 10 días. Finalmente, en el pleno de la semana pasada nos dijeron que sí, que había presentado la empresa en el plazo de los 10 días un recurso, con lo cual nuestras alegaciones eran necesarias, que mientras las estábamos presentando nos decían, pero está anulado. No está anulado, está hecha una propuesta de nulidad y nosotros lo que hemos hecho ha sido presentar también nuestras alegaciones dentro de los plazos correspondientes y la empresa dentro de los suyos ha recurrido también, con lo cual esto sigue adelante. Tenemos mucho trabajo por hacer, seguimos teniendo la sede abierta los sábados para poder aprovechar el día de mercado, para poder explicar a la gente lo que sucede, qué es lo que queremos, porque nosotros no estamos en contra del biogás, por favor, que nadie diga eso. No, nosotros sabemos perfectamente lo que significa el biogás, pero queremos que se implante en condiciones con la máxima seguridad y con las mejores herramientas que existen a disposición de las empresas que realmente quieran hacerlo, porque desde nuestro punto de vista las instituciones nos tienen de proteger y deben de estar pendientes de que no haya riesgos ni de olores ni de vertidos, porque los sistemas existen, pero hay que invertir en ellos y probablemente eso no lo haga un negocio apetecible para las empresas privadas. Deberíamos estar atentos públicamente a la implantación de estas empresas. Si encontramos que el biogás realmente es una solución, debería de estar bien llevada a cabo y no de cualquier manera, que ahí es donde nosotros estamos muy preocupados. Y ahora entonces el paso que seguiría es esperar a presentar esta propuesta de iniciativa legislativa y
Este recurso que ha presentado la empresa, ¿cuánto tiempo tiene el ayuntamiento para darles una respuesta? Estamos ahora, esta semana probablemente consigamos que nos presenten el expediente y ahí probablemente encontremos esa respuesta a los plazos posteriores a los que tú hablas, porque necesitamos saber en qué forma se hizo la propuesta de nulidad, necesitamos saber en qué forma ha hecho el recurso la empresa y necesitamos ver también hasta qué punto nuestras alegaciones están teniéndose en cuenta. Esto es en el momento en el que nos encuentras ahora, justamente en la respuesta de la Secretaría a que sí que es posible presentar en el Parlamento una ley en las condiciones en las que nosotros le hicimos la presentación, pero necesitamos un texto articulado. Nos pillas que todavía estamos, ya te digo, con muchísimo trabajo por delante, pero en estos tiempos y compases de espera a los que, bueno, hemos presentado instancias, nos tienen que responder, tita. Muy bien. Bueno, seguramente que seguirá todo ahí con la buena energía que le están aportando a este proceso colectivo, que a mí me parece muy, muy interesante. Y bueno, nada, que acá estamos y que intentaremos seguir dándole la lata con este tema por todas partes. Muchísimas gracias por vuestro interés. Que mucha suerte a todas, a todos y seguimos con el programa. Gracias, Marijo. Muchas gracias, un abrazo. Puede que algún día todo lo que ves esté al revés. Puede que ya estemos muertas y la vida sea retroceder. Somos presas de un sistema que solo quieren tener poder que solo pueden tener ellos, y así va la cosa, mira, no olvides. Hola, aquí estoy. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy bien. Pues te llamábamos para preguntarte, cómo eres evaluador de proyectos europeos, has estado dando algunas charlas en Cabezón de la Sal y en Iguña y no sé si en algún sitio más, sobre un poco el tema de los proyectos de plantas de biogás que se están proyectando ahora mismo en Cantabria. Pues un poco preguntarte sobre este tema del biogás, ¿cómo lo ves? ¿Es una nueva avalancha como está siendo lo de los eólicos? ¿De dónde vienen, de qué forma se está proyectando financiar este tipo de proyectos? Bien, un vistazo muy general. Yo puedo decir que el biogás es bueno, obtener metano. Yo no me gusta llamarlo biogás, porque eso del bio delante parece que quiere reverdecer el sistema. No, es metano, ya está, de origen biológico, de acuerdo, orgánico. Esto es nuevo, sí, es una novedad, no el sistema de utilizar el biogás, que es muy antiguo, y ya se usaba y se sigue usando en países del tercer mundo o en vías de desarrollo, en pequeñas cocinas, los excrementos familiares, los excrementos de los perros familiares y los restos de las cosechas, con eso se calienta un poquito, se da un poquito de metano y se calienta la comida. Es muy antiguo, ya en el final del 19 ya se usaba, a pequeña escala. Ahora se quiere hacer una cosa industrial, que está bien según dónde y cómo, porque es un sistema que huele mucho, es muy comprometido para la población que está en el entorno de las plantas. Hay que tener mucho cuidado donde se colocan, donde se instalan. En vertederos, perfecto, porque un vertedero de orgánico siempre genera metano de manera espontánea, como se sabe por la fermentación, y entonces hay que darle salida, pero no en el vertedero. Los vertederos no se hacen en el centro de las ciudades, ni siquiera en sus proximidades, se hacen alejados, porque molestan por los olores, por los insectos y por lo que sea. Entonces las plantas de biogás es lo mismo, es un vertedero donde se acelera el proceso de fermentación y no se puede hacer por los olores que desprende y las molestias de tráfico de residuos que llegan cerca de las poblaciones. Y la idea sería hacerlo a 3, 4, 5 kilómetros como mínimo de un centro urbano poblado. Vale, a partir de ese momento ya entramos en el tema de, en Cantabria, ¿cómo se está haciendo esto? Parece ser que han elegido por la vía industrializada. No usar, hacer una gestión de los residuos in situ donde se generan, sino trasladarlos, concentrarlos en puntos concretos. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero esos puntos concretos tienen que estar, como digo, muy lejos de la población y no afectarles. Si se usa el sistema individual, una granja, una ganadería, una estabulación, tiene sus residuos y los procesa in situ, bien, es una economía cerrada, concreta, familiar, estructurada en una pequeña empresa. Si se trata de una industria alimentaria,
bien, sus residuos se los gestiona ella misma, su pequeña industria. Estamos hablando en este caso, sino en cambio de agrupar todos los residuos y llevarlos a un punto concreto. Pero eso ya existe, se llama MARE en Cantabria. Medio ambiente, agua, residuos y energía. ¿Qué mejor elemento de gestionar los residuos de este tipo y hacer metano que MARE? ¿Por qué se recurre a la industria privada? ¿Qué necesidad de duplicar el sistema de recogida y de gestión y de tratamiento de los residuos? Si ya existe una planta, que MARE pida ayudas europeas para en Meruelo montar una bioplanta grande que funcione, como la planta de Valdemín-Gómez en Madrid. Ya está. No, lo que se hace es privatizar el sistema de recogida de basuras y de residuos orgánicos. Bueno, puede gustar, ese sistema funciona así y sobre todo, a ver, es un problema de fondos europeos, que llegan muchos fondos. Creo que son 140.000 millones. Bien, entonces, ¿qué es más cómodo para una administración? Esos fondos, esas ayudas, gestionarlas en un solo beneficiario, un par de empresas o media docena de empresas, o repartir esas ayudas entre los ciudadanos para que ellos gestionen su energía. Yo creo que lo primero es muy capitalista, es muy fácil para las administraciones, un despachito ya lo gestionas un par de proyectos, 3, 6, 9. Si tú cedes esos fondos o los distribuyes entre la población, son miles y miles de proyectos. Entonces ya te complica, tienes que tener una estructura administrativa bastante grande. Bueno, con los recortes, el recorte de la administración del Estado, esto es muy difícil. Las ayudas a las instalaciones fotovoltaicas en Cantabria van muy retrasadas. Te dicen 2 meses para unas placas que pones en tu casa, te llega la subvención. No, están tardando mucho más, 5 o 6 meses o más, no se sabe. Hay una avalancha, no pueden con ello. Qué fácil es para una administración regional o estatal o municipal darle todas las ayudas a una empresa y ya está, y que ella gestione. No, la gestión no se puede ceder así. Sobre todo y además cuando esa gestión implica molestias y daños y perjuicios para enclaves muy concretos. El Valle de Iruña, Cabezón de la Sal, que son los temas que conozco. ¿Qué necesidad y qué beneficios aporta a esas comunidades de vecinos, a esos cántabros? Ninguna. O sea, beneficio ninguno. 3, 4, 5, 6 puestos de trabajo. Y el resto, los miles de ciudadanos que soportan eso, ¿va a atraer industrias asociadas? No. Nadie se va a colocar en un polígono al lado de una industria de biogás. Para nada, de metano. Porque no tiene sentido. ¿Qué hace? Corta el futuro de esas empresas, de esas comunidades. Es un obstáculo más que un aliciente al desarrollo. No puedes hacerles eso. Vete fuera. Esa es mi idea general, digamos, del sistema. Para ponerlo de manera más concreta y compararlo con los metanos de origen orgánico o la energía fotovoltaica, es como llega una ayuda de Europa, invertir en 1.000 hectáreas de paneles solares todos juntos en una campa, en un valle entero. Eso es fácil de gestionar administrativamente. Una ayuda, una instalación, una gran planta, pero en manos de una empresa que te vende la luz. ¿Qué es más difícil de gestionar o más complicado o más comprometido o más democrático? Es que los ciudadanos, su energía, se la hagan ellos en sus tejados o en sus huertos o donde quieras. Y entonces tienes que gestionar miles y miles y miles de plantas. Democratizas la energía. Ya no está en manos de empresas privadas, está en manos de los ciudadanos, que son independientes, relativamente independientes energéticamente. ¿Eso gusta a la administración? Nunca. Que el ciudadano sea independiente de su energía no molesta mucho. Tiene que depender. Si no, a ver, se te escapa de las manos. Pero gestionarlo es complicado. Tienes que tener una estructura administrativa importante. Y eso no se hace así. Bueno, con el biometano es lo mismo, más o menos. Y no me molesta mucho oír a los promotores cuando hablan de los purines de la industria láctea o los purines de las granjas de restabulaciones. No hay purines en Cantabria para alimentar todo eso que quieren montar. ¿De dónde va a venir el residuo? Vete a saber. De Lérida, de las granjas de porcino, de Castilla y León. ¿Por qué se ponen al pie de autopista siempre? O casi siempre. Porque van a llegar cientos y cientos de camiones. No te digo que cientos anualmente, pero 5, 6, 7 camiones al día sí pueden entrar en una granja, una planta de estas, porque tiene que estar constantemente alimentada. Bueno, esa es mi impresión, es esa. Las ayudas hay que repartirlas de otra manera, hay que gestionar la energía de otra manera.
más mirando al ciudadano y no a 4 empresas que encima, en el caso de Arenas de Iguña y en el caso de Canción de la Sal, pues su tecnología es levantina, son empresas que dependen de un grupo de Levante, de Valencia, de Castellón de la Plana. ¿Qué nos queda a Cantabria? Es que, a ver, hay que dar una pensada. La pensada generalizada de cómo, pero es política, una idea política y administrativa. Cómo se gestiona la energía y los fondos para energía. Y ya está. Y a partir de ahí pregúntame lo que quieras. Sí, estos fondos de los que estamos hablando son fondos que se están empezando a mover ahora en los mismos paquetes que puede ser como la financiación para los polígonos eólicos. A ver, son los fondos de nueva generación, los fondos para la recuperación. No tienen, digamos, un destino muy concreto. Se invita a los Estados miembros, beneficiarios que son toda Europa, se les invita después de la pandemia a que presenten proyectos. Las comunidades autónomas españolas, las regiones, van con retraso. Los fondos van llegando, efectivamente, pero hay cierta necesidad de proyectos para justificar la petición. A una región determinada le llegan 300 millones de euros, pero se los ofrecen y ellos tienen que decir, bueno, de acuerdo, muchas gracias, pero vamos a pensar en qué los gastamos. Entonces, claro, 300 millones de euros, si tienes que gastarlos en pequeños proyectitos, necesitas tiempo. Tiempo para lanzar una campaña. Ciudadanos, tenemos este dinero, aporten ideas, vamos a lanzar un programa de ayudas para rehabilitación energética de edificios, entran dentro de estos fondos, porque es energía eficiente, estas historias, para instalaciones fotovoltaicas, para mejoras de instalaciones industriales, pero puntualmente. Esto es costoso, como decía antes, de gestionar. ¿Qué prefieren las administraciones? Me llegan 300 millones, 3 proyectos enormes y me quito el muerto de encima. ¿Quién me hace estos 3 proyectos? Las empresas acuden como moscas a la miel. Hay dinero, hay mucho dinero. Entonces presentan proyectos a veces absurdos, a veces molestos para la población, a veces no tienen sentido. Tú presenta que los plazos corren, hay que darse prisa. Tienen prisa, unos y otros. Y entonces al final pues haces cosas que no tienen sentido porque son muy acelerados y no se hacen con la cabeza. Y sobre todo no se respetan, en este caso del biometano, no se respeta, yo creo, un principio importante, y es el residuo mejor es el que no se genera. Primera cosa. Segunda cosa, el mejor residuo generado es el que se trata in situ. Quien lo genera es el que lo soluciona el problema. Entonces, esto al contrario es al revés. No importa los residuos que hagamos, vamos a darle salida. Generar todos los que queráis, que tenemos unas plantas fantásticas aquí y allá para solucionarlo. No, cada emisor o generador de un residuo orgánico que se lo gestione él, con las ayudas, por supuesto, pero que no circule por ahí de manera desmadrada, que no sea como las basuras de Nápoles que se llevan a Estocolmo, para allí tener unas plantas de biometano para mover los autobuses de la ciudad. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Los residuos no se mueven del sitio. No se puede andar trasegando de una región a otra, ni menos de un país a otro. Pero en este caso me temo que el biometano va a ir de una región a otra. No tiene sentido. Si quieres centralizar, como decía antes, Mare es la ideal. Y se hace una cosa pública, una planta de metano, de biometano, de Mare, perfecta como la de Valdemín Gómez en Madrid, que da luz no a mucha gente, porque el biometano que se obtiene con sistemas orgánicos es escaso. No soluciona el problema energético de Europa, ni de Cantabria, ni de nadie. Soluciona el problema muy localmente, con un porcentaje muy pequeñito, y nunca servirá para abastecer a una población enorme. En absoluto. Es un sistema muy parco, muy escaso, y se acabó. Y al final, ¿dónde está el beneficio? En quien construya la planta. Que hace una planta, que no es como sea, grande o pequeña, con 4 digestores, con 1, con 2, es igual. ¿Y quién se beneficia de los fondos? Es la empresa que monta la planta. ¿Que luego funciona bien? Pues vale, de acuerdo. ¿Que el balance energético es correcto? Es decir, se genera energía
al trasladar todos esos residuos a la planta, hacen muchas emisiones, pero luego se compensa con el metano generado. Bien, ¿es el caso? Generalmente no. El beneficio es muy pequeño. El equilibrio es muy débil. En cuanto hay una fractura, un paso mal dado, una deficiencia, el balance es negativo. Al final es peor el remedio que la enfermedad. Hay que andarse con muchísimo ojo. Y luego hay un tema que me gustaría también concretar, y es que el problema que han encontrado los vecinos de Arenas y de Cabezón, es la definición exacta del proyecto. Es decir, ¿de dónde vienen los residuos? ¿Qué tipos de residuos son? ¿Cómo se combinan? ¿Qué cantidad de biometano esperan generar? ¿Cómo lo van a depurar? ¿Cómo van a hacer las plantas? Hay mucha indefinición. Y eso en las alegaciones, creo que en las alegaciones se está insistiendo en ese tema. Pero el problema está en una situación que se vivió en el Ayuntamiento de Cabezón, cuando una de las personas de la coordinadora contra la planta esta de Cabezón, la primera pregunta que hizo a los señores representantes del proyecto que tenía enfrente es, por favor, ¿podíamos ver, olfatear, analizar una planta de ustedes igual a la que nos van a poner aquí? Y ellos se quedaron callados porque no tienen ninguna hecha de ese tipo. No, nunca han hecho una planta de estas, como la que proyectan. Es nuevo, es una innovación. Y claro, a ver, las innovaciones y los ensayos se hacen con gaseosa, no con miles de ciudadanos. Si quieres hacer una planta nueva, haz una piloto. Si es en Valencia, te la haces en el puerto de Valencia. Si es en Castellón, te la pones al lado de Marinador, yo no sé por decirlo. Pero te la haces en un descampado. Y allí pruebas si huele, si no huele, si molesta, si no molesta, qué rendimientos tiene energéticos, si realmente el equilibrio final es bueno, es saludable, es interesante para el medio ambiente, para el cambio climático. Pero no te montes una planta de 4 digestores en Arenas sin haberla hecho antes nunca. Una cosa nueva, todo teórico. Claro, es el terror que entra a los ciudadanos. Están probando con nosotros. Nos cogen como conejillos de indias. Esto no puede ser, no debe ser así. Por eso tienen que precisar más los proyectos, pero es muy difícil porque es todo papel, y el papel lo soporta todo. Pero al final pasa como en Asturias, que bueno, pues hay olores, hay fugas, se estropea la planta, no funciona, y ya se acabó. Entonces ya la planta esa es un derroche de dinero que no ha servido para nada o para muy poco, para que hagan caja unas cuantas empresas. Y así es. Que si alguien piensa de manera distinta, pues estupendo. Esa es mi opinión personal. Vale, pues ya para ir cerrando la entrevista, te quería comentar un par de cuestiones. La primera, si además de Cabezón y Guña tenemos constancia de otros proyectos que puedan estar en marcha o que puedan ir saliendo en los próximos meses. Un poco esto realmente es una avalancha o de momento solo hay estos 2 proyectos. Y por otro... hay muchos, que yo sepa, no sé si en Lanzas de Cesta había un proyecto, no sé en qué fase está, en Valladolid había otro, creo que también. No sé si en total, porque no hay mucha información al respecto, había 11 proyectos en Cantabria de estas megaplantas o casi megaplantas de biometano, y parece que es una especie de empujón, de repente una explosión que no tiene mucho sentido, salvo que haya un plato servido maravilloso que huele muy bien, que es el dinero de los fondos, y que acudan allí pues gente bien posicionada ante las administraciones y que quieren hacerse con un trozo de esa tarta. ¿Para cuántos da? No lo sé para cuánto dará. Si para 10 proyectos, 8, 7, 11, como dicen algunos, no lo sé. De momento yo conozco 3 o 4. 3 muy claros. Lanzas de Cesto, Cabezón y Arenas. Los demás no sé cuándo llegarán, en qué fase están, si van muy avanzados, si van retrasados, no sé. Pero todos tienen un sistema muy común de arquetas subterráneas, silos subterráneos para almacenar los residuos que van llegando, que dicen que no huelen y tal. Bueno, eso pues hagan una y enséñanoslo. Queremos olerlo, a ver. Si no tienen ninguna hecha, no nos cuenten historias, ¿no? Vale, y ya por terminar, la otra cuestión que te queríamos preguntar es, has mencionado el caso del territorio de Asturias. Allí nos consta que llevan ya más tiempo en una lucha reivindicando, haciendo críticas a estos proyectos del biogás. No sé si nos puedes comentar un poco cómo ha sido y cómo está la situación allí, o si conoces otros territorios que también lleven tiempo en lucha contra estas plantas de biogás. Es que es muy nuevo. A ver, en lucha contra las plantas de biogás, no sé, a ver, las palabras son importantes. No es
no tiene sentido luchar contra las plantas de biogás. Las plantas de biogás están bien, son estupendas. Es una solución que aporta cierta cantidad de energía y es una manera de tratar un residuo que de otra manera no sabes cómo tratarlo. Bien, están bien. Es dónde se hacen y de qué manera se hacen. El problema es el proyecto, cómo es, y sobre todo, dónde se instala. No es más, no es más. Lo que pasa es que en Navia, el proyecto de Asturias, que no es proyecto, que está en marcha en Navia, es una ciudad, a mí es muy bonita, a la orilla de la ría, y siempre ha habido allí una papelera. Digamos que yo me imagino que dirían al final, a ver, en Navia siempre han tenido pobres de ir con la nariz tapada, porque la papelera de Navia, las papeleras olían y huelen una barbaridad, a lejías y a sulfuros y a de todo. Y dice, bueno, ya por ponerles una planta de biogás en Navia donde estaba la papelera o cerca, pues ya están acostumbrados. O sea, no, esto no es así. Y entonces, efectivamente, esa planta pues no funciona. O sea, funciona, pero funciona muy mal. Entonces tiene problemas constantemente y huele que apesta. Claro. Porque es que una planta de biometano o de metano orgánico desprende el olor más repugnante que existe para la especie humana, que es el sulfuro de hidrógeno, el SH2, que huele a carne podrida, putrefacción. Entonces al ser humano lo huele y le huele a muerte, y cuando hueles a muerte pues te mareas, tienes náuseas, vomitas, porque tu organismo identifica el olor con la muerte, porque es lo que desprenden los cementerios, los cadáveres podridos de personas o de animales. Huele a muerto. Entonces eso no lo puedes someter a la población a ese olor, no digo constante, sino de manera crónica, la amenaza de ese olor. No lo puedes hacer, tienes que hacerlo lejos de la gente. Le estás sometiendo a recordarle esa muerte todos los días. Es asqueroso. No hay derecho. Yo no lo soportaría, desde luego. O sea que ese es el tema es ese, que la que conocemos, que está cerca, mal, no va bien. No va bien y están los vecinos cercanos pues asqueados. Vale, pues muchísimas gracias, Juan Carlos, por todas estas informaciones. Bueno, informaciones más que nada, opiniones sobre un tema complejo, complejo porque entraña política energética, política regional de reparto de subvenciones, proyectos industriales que pueden ser buenos para Cantabria, pero ojo, sin perturbar el futuro de muchos pueblos y ciudades. Y la opinión personal mía, esa no tiene ninguna importancia. Lo importante son los ciudadanos y hay que cuidarles y hay que protegerles y no agredirles. Y yo creo que esto en cierta manera es una agresión indebida y que no viene a cuento, porque no se lo merecen. Vale, pues lo dicho, Juan Carlos, muchas gracias por tu tiempo y seguiremos con atención cómo evoluciona todo este tema. Ojalá que evolucione bien y que se rectifique o que se pongan todas las medidas para que esto funcione como Dios manda. Claro, que busquen nuevos emplazamientos. Si es que hay que alejarse de la gente. Estas cosas no se pueden hacer en casa. Bueno, muchas gracias a vosotros por la oportunidad y ojalá que todo salga bien y que que las personas afectadas pues al final no se vean tan afectadas o en absoluto afectadas. Pero que, en fin, que las plantas de biometano que se instalen, que está bien que se instalen, pero lejos, muy lejos. Iritsi da eguna, bihotza otik irten zait batean. Eta gutu dudanean, bizitzak gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarrata, ezin galdu. Se nos acaba el tiempo por hoy, pero seguramente retomaremos próximamente el tema para ir viendo cómo evoluciona este nuevo frente. Además nos gustaría hacer un programa que cambie el enfoque y analice el biogás como alternativa descentralizada, diversificada y en un contexto de decrecimiento. Lo que hemos venido denominando en el nido como las 3Ds. Además nos gustaría ahondar más en los debates acerca del tema de cómo articular redes energéticas locales en un contexto de crecimiento real, que no sea una fachada en un contexto europeo, mientras se sigue dependiendo de energía de otros países que siguen en una dinámica de crecimiento continuo. En este sentido, una persona que escucha el programa nos ha hecho llegar una reflexión que nos servirá para articular el debate en ese futuro programa. Os leo su reflexión. Por datos, veo que el Estado y Occidente llevan en decrecimiento desde 2008, aunque en el mundo ha subido, y bastante, el consumo. Eso es normal ya que, por poner un ejemplo, China ha consumido más hormigón en el siglo XXI que todo el mundo durante el siglo XX. ¿Es asumible 1.000 millones de personas más viviendo como en Occidente?
¿Hay métodos de forma de vida ecológica y en armonía con la naturaleza para casi 8.000 millones de humanos? Creo que sí, que los hay. Pero, por ejemplo, ¿es la electricidad un bien necesario para este fin? ¿Es posible tener electricidad sostenible para todas y todos? En este caso, yo creo que no. Bueno, ahí os dejo caer la reflexión de esta persona que sigue nuestros vuelos. Si alguien os animáis a hacernos llegar otras reflexiones sobre este tema, ya sabéis, podéis escribirnos a elpajaroobservador@gmail.com o podéis contactarnos a través de nuestras redes de Facebook y Twitter. Y por lo demás, seguid volando libres y rebeldes y nos escuchamos muy pronto en el nido de El Pájaro Observador. Puñetako printzei dala